Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos el día de hoy aquí una vez más para continuar con el caso del señor Andrés Manuel López Obrador, ya que se ha caracterizado por ser un hombre rebelde abierto contra el INE, contra la democracia, un presidente pro crimen organizado que busca establecer la antigua ex Unión Soviética en los Estados Unidos mexicanos y privar a la nación de su libertad. Y también asimismo haciendo una franca y honesta denuncia de cómo el crimen organizado que se practicó en el primer siglo en el Sanedrín, ya que Saulo de Tarso, quien llegó a ser después el gran apóstol Pablo, después de que se encuentre con Cristo en el camino rumbo a Damasco, Saulo de Tarso era miembro del crimen organizado del Sanedrín y era jefe de los Zetas. Le daban dinero, armas, gente, le daban transporte y cartas para difamar a todos los cristianos del primer siglo y asimismo golpearlos, matarlos y encarcelarlos y tratarlos mal. Era el gran perseguidor del primer siglo y jefe de los Zetas del crimen organizado del Sanedrín. Entonces hoy vamos a estar desarrollando el tema que lleva por título Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado del Sanedrín en su palacio de gobierno y en la administración de su gobierno, ya que Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por ser un perseguidor contra los cristianos de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos, ya que él, en común acuerdo con su crimen organizado, decidió secuestrar a mi esposa Patricia Ríos López, a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr. y me mandó a matar a mí, al pueblo de Tamácoro, todo el tiempo que estuve aquí esperando el regreso de mi familia. Entonces él, con cartas y con difamaciones, mandó fax y cartas a todos los ayuntamientos cerca de mi jurisdicción para que el pueblo me viera con malos ojos, me metieran preso y me matara el crimen organizado de la región de Tierra Caliente o de Guerrero, México. Entonces, el crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado él como el cabecilla o el jefe de los Zetas del crimen organizado del Palacio de Gobierno de los Estados Unidos mexicanos en la Ciudad de México. Entonces, estos hombres como Andrés Manuel López Obrador y su administración de su gobierno se jactan de ser católicos, de la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos, pero introdujeron el crimen organizado dentro de la Iglesia Católica. Y lo mismo que practicaba el crimen organizado del Sanedrín del primer siglo, bajo el liderazgo de Saulo de Tarso, es lo mismo que hace Andrés Manuel López Obrador. Por esa razón, hoy vamos a desarrollar el tema. Espero no tardar mucho, no exceder más de una hora, ser lo más brevemente posible, ya que como católico carismático o cristiano católico carismático, mi deber como creyente de la Iglesia Católica, católico carismático, mi deber es denunciar la corrupción del gobierno falso católico y del crimen organizado del Palacio de Gobierno, y es un caso que la inteligencia de los Estados Unidos mexicanos ya lo conoce, ya lo sabe, y solamente Andrés Manuel López Obrador se está haciendo tonto con su administración de su gobierno, cuando ya se sabe todo, está reportado por todas las naciones, está reportado con toda la inteligencia, y todo el mundo sabe en México que AMLO se levantó para perseguir a mi familia, siendo nosotros creyentes de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos como católicos carismáticos, y es un rebelde contra el Estado, rebelde contra la Constitución y rebelde contra la Iglesia Católica. Y de acuerdo con el clero católico tradicional, cuando AMLO y su Palacio de Gobierno, su administración, se vuelven crimen organizado, es necesario que la Iglesia Católica lo excomulgue. Porque si no se arrepienten y quieren mantener el crimen organizado dentro de la Iglesia Católica, de acuerdo con el clero católico tradicional, es necesario que AMLO y su administración de su gobierno sean expulsados de la Iglesia Católica y sean excomulgados y desechados por el clero católico, porque son rebeldes abiertos contra el Estado. El Estado establece en los Estados Unidos mexicanos que la Iglesia Católica es la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos, y de acuerdo con el Estado mexicano no se permite el crimen organizado en el gobierno ni en la religión. Entonces merecen ser
depuestos del poder del gobierno y también merece ser excomulgados del credo tradicional de la Iglesia Católica por haber infiltrado el crimen organizado en la Iglesia Católica y asimismo por haberse levantado a perseguir a los cristianos de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, como cristiano católico carismático, mi deber es denunciar la corrupción de su palacio y su fraude religioso también ante los Estados Unidos mexicanos para que el pueblo abra los ojos y queremos que entiendan. La inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos no va a dejar a los pobres sin su cheque, ni a los ancianos sin su cheque, ni a la gente sin su salario, porque AMLO simplemente es la figura pública del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. La administración del gobierno en general, hay otros que están en el poder que se encargan de poner presidentes y de revocarle su presidencia en caso de fraude, corrupción y de crimen organizado. Entonces, el gobierno en sí es el que se encarga de velar por los ancianos, por los estudiantes de México y por los pobres y por los necesitados. Y es necesario que la nación mexicana entienda que Andrés Manuel López Obrador, cuando lo comenzamos a denunciar, los ciudadanos mexicanos que no estamos de acuerdo con su crimen organizado y su corrupción, ha estado envenenando al pueblo, que queremos dejarlos sin beneficios, que queremos dejar a los ancianos sin su cheque, que queremos dejar a los ancianos sin su pensión, que queremos dejar a los pobres en necesidad. No es cierto. El gobierno mexicano se va a encargar de establecer a otro presidente en su lugar, se va a encargar de establecer a otra administración de gobierno en su lugar y se va a encargar de establecer un partido que lleve a cabo la administración del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, sin olvidarse de los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, para que sepa hasta dónde llega su falsedad de AMLO y su corrupción. Es un maldito difamador y envenenador del crimen organizado. Los mexicanos no se quedarán sin sus beneficios porque la nación mexicana vela por sus ciudadanos en todo el tiempo y más que nada en estos tiempos críticos cuando más se necesita. Ahora, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro histórico que fue escrito por el doctor San Lucas, discípulo directo del apóstol San Pablo, quien anteriormente era Saulo de Tarso, el gran perseguidor. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 6, que es el libro histórico, en un momento le explico algo de los detalles. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 15, dice de la siguiente manera: Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron, hubo sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De esta manera quiero comenzar con una corta oración. Padre, maravilloso Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, delante de ti, Santo Padre, delante de ti, Señor Jesucristo, delante de ti, Espíritu Santo, bendita Trinidad, en quien nosotros creemos como hijos de Dios. Invocamos tu nombre, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pedimos la gracia, la dirección, la unción de tu Espíritu Santo, y asimismo, Señor, pedimos que sujetes toda fuerza contraria, toda fuerza del diablo, en el nombre de Jesús, y con el poder de tu palabra sean desmantelados los rebeldes,
y se ha desmantelado el crimen organizado que ha estado destruyendo el clero católico dentro de los Estados Unidos mexicanos y que ha estado destruyendo a los cristianos fieles dentro de la nación mexicana, Señor, en la administración de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento sean para ti siempre, Señor. Creemos en el poder del nombre de Jesucristo, en el poder de la sangre de Jesús y en el poder del Espíritu de Dios para tu gloria y para tu honra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Señor. Estoy un poco nervioso porque al hablar de la palabra de Dios tengo que ser cuidadoso porque la palabra de Dios es sagrada. Entonces, en el capítulo 6 se nos habla de un conflicto histórico. En el conflicto histórico hay de que hubo una discusión entre los primeros cristianos del primer siglo, después de la partida del Señor Jesucristo a la derecha del Padre. Entonces, al haber falta de espiritualidad en los primeros creyentes y al haber falta de sabiduría y de capacidad de liderazgo, eligieron a los diáconos para que llevaran a cabo el ministerio de repartir los alimentos o las necesidades a los necesitados, entre los cuales se destaca uno de ellos como Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, un hombre espiritual, un hombre sabio, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y además que hacía grandes señales milagrosas bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces, en este relato histórico entendemos que los religiosos que formaban parte del crimen organizado del Sanedrín, que difamaron al Señor Jesucristo y que con difamaciones lo crucificaron porque era la voluntad de Dios que Cristo muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el crimen organizado del Sanedrín siguió practicando su misma criminalidad, persiguiendo, seduciendo al pueblo, envenenando al pueblo y difamando a los cristianos que se quedaron en lugar de Jesucristo para seguir proclamando el Evangelio. Ahora, los creyentes protestantes evangélicos, o como les llama el clero católico tradicional, los hermanos separados, dicen que la iglesia del primer siglo comienza en una gran persecución a partir de Esteban en adelante. Y la iglesia sufrió grandes luchas, grandes pruebas, porque los fariseos, saduceos, herodianos y los religiosos de esa época odiaban a Jesucristo y odiaban a los cristianos, los perseguían, los mataban y los encarcelaban. No todos fueron mártires, pero la historia relata que hubo varios mártires a través de la historia. El credo católico tradicional, como católico carismático se los comparto, el credo católico tradicional reconoce a la iglesia del primer siglo como la iglesia cristiana o la iglesia católica o la iglesia verdadera. Y ya que la iglesia del clero católico de los Estados Unidos mexicanos es reconocida oficialmente como la iglesia verdadera y la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos, entonces los cristianos católicos del primer siglo eran los que estaban siendo perseguidos por el crimen organizado del Sanedrín. No eran los católicos quienes perseguían a los cristianos, sino el crimen organizado del Sanedrín eran los que estaban persiguiendo a los católicos según el clero católico tradicional. Ahora, de esta manera entendemos que la Iglesia Católica, si así lo afirma y lo dice el clero católico tradicional de los Estados Unidos mexicanos, si la Iglesia Católica no perseguía a los cristianos en el primer siglo, los falsos católicos de los Estados Unidos mexicanos están persiguiendo a los católicos en esta época. Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno se jactan de ser católicos.
pero ellos están persiguiendo a los mismos católicos de la Iglesia Católica Cristiana de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces ellos vienen formando parte o haciendo lo mismo que el crimen organizado del Sanedrín, persiguiendo a los mismos hermanos de la religión oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Si el credo católico tradicional dice que los católicos cristianos de la primera época, para los que no saben y no entienden, ¿qué significa ser católico? Que la palabra católico significa universal, y todo aquel que es cristiano católico es creyente o cristiano de la Iglesia universal o de la Iglesia verdadera en todo el mundo. Entonces, ser católico no es pecado. Ser católico es ser cristiano de la Iglesia que Jesucristo fundó para todo el mundo. Eso significa ser católico. Católico no significa ser adorador de muñecos, ni de estampas, ni de imágenes, y católico no significa ser perseguidor de los cristianos ni de otros religiosos, sino que significa ser cristiano de la Iglesia universal, que es la Iglesia cristiana que Jesucristo fundó en el primer siglo. Ahora, entonces, si la Iglesia Católica no perseguía a los cristianos en el primer siglo, ¿qué está pasando con los católicos de esta época? ¿Por qué el señor Andrés Manuel López Obrador está persiguiendo a los cristianos de esta época? Encarcelando cristianos. Encarceló a mi esposa, Patricia Ríos López. Encarceló a mi hijo, Miguel Arroyo Ríos Jr. y me mandó a matar a mí, Miguel Arroyo. Solamente porque predicamos la fe de Jesús y le enseñamos a la gente a vivir bien y le decimos que no se metan al crimen organizado. Entonces, hallamos y encontramos a Andrés Manuel López Obrador como el fundador del crimen organizado, idéntico al crimen organizado del Sanedrín, dentro del Palacio de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, entonces el crimen organizado del Sanedrín, viendo que Esteban era próspero y bendecido y que se ganaba a los judíos para Jesús, dice en el verso 9, capítulo 6, verso 9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Fueron a causar controversia contra el hombre de Dios. En el verso 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Encontraron que Esteban era un hombre ungido por el Espíritu de Dios y lleno del Espíritu Santo, y Dios le daba tanta sabiduría que el crimen organizado de los religiosos fariseos, saduceos y herodianos no pudieron contender contra la sabiduría que el Espíritu de Dios le dio a Esteban, que se considera el primer mártir de la fe en Jerusalén a causa del crimen organizado del Sanedrín. En el verso 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, como no pudieron derrotar su sabiduría del siervo de Dios Esteban en el primer siglo, entonces este cristiano sufrió el soborno que hizo el crimen organizado de Sanedrín contra él para que lo difamaran y dijeran que blasfemaba contra la ley del pueblo, contra el gobierno, porque el gobierno de Israel se gobernaba con la ley de Moisés, y asimismo blasfemo o rebelde contra Dios. Como no pudieron contender contra la sabiduría que Dios le dio a Esteban, el arma favorita o preferida del crimen organizado del Sanedrín era la difamación. Inmediatamente el crimen organizado del Sanedrín levantó una campaña de difamación contra el siervo de Dios, el cristiano del primer siglo, Esteban. Comenzaron a sobornar, comenzaron a darle dinero a otros corruptos del mismo pueblo para que lo difamaran con las autoridades, y asimismo para que lo difamaran con las autoridades de gobierno y con las autoridades religiosas, que era rebelde contra el gobierno de Israel y asimismo rebelde contra el Señor Dios de Israel. Como no pudieron desmentir a Esteban en su sabiduría, el arma que se llevó a cabo por parte del crimen organizado del Sanedrín fue la difamación.
Curiosamente, cuando se dio cuenta el señor Andrés Manuel López Obrador que Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Arroyo, somos cristianos católicos carismáticos de sana doctrina, que confrontamos la corrupción de las iglesias y la corrupción del mismo gobierno, al descubrir él que somos cristianos verdaderos y que no pudieron convencer a la gente, ni a la nación, ni al pueblo, que éramos rebeldes contra el Estado y que éramos rebeldes contra Dios. Entonces, como no pudieron probar, porque hallaron que nuestras enseñanzas en YouTube, en Facebook, son enseñanzas sanas, de sana enseñanza para la gente, para los católicos y así mismo también para los protestantes que quieren oír la palabra de Dios, al descubrir nuestro ministerio, entonces no pudo él contradecir nuestras enseñanzas, y como AMLO es el jefe del crimen organizado del Palacio de Gobierno de México, de lo mismo como Saulo de Tarso en el primer siglo, llevaron a cabo una campaña de difamación, mandando la inteligencia de los Estados Unidos mexicanos, del Estado de México, a meter fax y cartas con difamaciones en todos los ayuntamientos, en Altamirano, Coyuca, Riva Palacio, en Iguala, Guerrero, en Cutzamala, Zacapuato y en diferentes Tejucos, México, Tejupilco, en las ciudades más pueblos y ciudades más grandes, para que el crimen organizado nos matara con información falsa, difamación. Entonces, lo mismo que hizo el crimen organizado de Sanedrín, es lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador con la administración de su gobierno. Decidió, al no poder derrumbar y destruir el ministerio que nosotros tenemos como católicos carismáticos de los Estados Unidos mexicanos, ya que nosotros iniciamos nuestra devoción de fe en la Iglesia Ecuménica de los Estados Unidos de Norteamérica, del estado de Texas. Las Asambleas de Dios de los Estados Unidos son pentecostales ecuménicos, porque hicieron pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano para introducir el ecumenismo, G12 y encuentrismo. Y nosotros decidimos permanecer en la sana doctrina, en la fe, sin meternos al crimen organizado. Entonces nosotros somos católicos carismáticos a causa del ecumenismo del Vaticano. Para los que no saben, nosotros no somos traidores al clero católico, sino que somos católicos tradicionales por herencia, pero iniciamos nuestra devoción en el estado de Texas, en la iglesia carismática pentecostal ecuménica de las Asambleas de Dios, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo una campaña de difamación contra nosotros para que el pueblo nos vea mal y matarnos con falsa información. Nos difamaban como rebeldes contra Dios, rebeldes contra el clero católico y rebeldes contra el Estado, y nos mandó matar con falsa información como crimen organizado. En el verso 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice que causaron un alboroto, el crimen organizado del Sanedrín. Causaron un alboroto entre los ancianos, entre los religiosos, los escribas, y asimismo apresaron a Esteban y lo llevaron preso. Y pusieron testigos falsos para que dijeran que era rebelde contra la ley del gobierno de Israel y era un blasfemo contra Dios, y que estaba queriendo cambiar las cosas. Entonces, lo mismo que hizo el crimen organizado del Sanedrín del primer siglo, Andrés Manuel López Obrador causó un alboroto internacional con su crimen organizado. Nos persiguió por todo Estados Unidos de Norteamérica, metiendo mala información con la inteligencia del Estado de México en todas las compañías donde nosotros trabajábamos, en todas las iglesias donde asistíamos y en todas las ciudades y propiedades y departamentos de policía, para que el gobierno de Estados Unidos nos metiera preso, nos matara o nos deportara como crimen organizado. Y al llegar a México, ya que decidimos regresar porque mi esposa está
he estado esperando que Andrés Manuel López Obrador suelte a mi esposa porque es inocente y nomás está haciendo el necio y el tonto y el rebelde. Decidió apresar a mi esposa Patricia Ríos López y a Miguel Arroyo Ríos Jr., mi hijo, y a mí decidió mandarme a matar con difamaciones. Entonces causó un alboroto internacional entre los ancianos, entre los religiosos de diferentes estados, en común acuerdo con la organización Rosa de Sarón Inc., ya que el señor Alfredo Ruiz es veracruzano y es del mismo crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador, ya que AMLO también es otro jarocho negro veracruzano, racista también. Entonces, como era un compinche de su crimen organizado de Veracruz, por esa razón, toda la organización Rosa de Sarón Inc. vino a los Estados Unidos mexicanos a difamarnos con todos los crímenes organizados en todos los departamentos de policía para que nos vieran con malos ojos, nos persiguieran, nos encarcelaran y nos mataran. En común acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, los hijos de doña Bruna Arroyo Benítez, que supuestamente, entre comillas, son mis parientes, como Lulú, Dalia, Chema, Arsenia, Cheli, J. Concepción Arroyo, la señora Silvia Mendoza, sus hijos, Eric Arroyo Mendoza, y todos ellos se pusieron de acuerdo para ir, y Laura Arroyo, hija del señor Martín Arroyo, para poner información falsa en el Palacio de Gobierno del Estado de México para que nos mataran con difamación del crimen organizado de Santa Teresa y alborotar el crimen organizado de este mismo pueblo en común acuerdo con el señor Adrián García, Odón Berrospe, Adán García también, y todos estos locos, Nico y su mujer Mónica, y todos estos locos rebeldes, sinvergüenzas, que por ambición al dinero, como les pagaron mucho dinero, no les importaba que éramos buenas personas. Por hambre y ambición al dinero, decidieron aceptar el trabajo del crimen organizado. Igualmente el Nono, el hijo de Pulido, decidieron aceptar el trabajo para matarnos a nosotros. Y aquí nos tiene Dios, bajo la unción del Espíritu de Dios, dentro del mismo pueblo. Y seguimos vivos por la potestad del Espíritu de Dios, de la sangre de Jesús y del nombre de Jesucristo. Todo se ha descubierto. Los ayuntamientos de Cutzamala, Altamirano están repletos de crimen organizado desde hace mucho tiempo. Por hambre de dinero, no les importa mandar a matar a civiles inocentes porque les pagan una millonada. Entonces, es lo mismo que hizo el crimen organizado del Sanedrín, lo hizo Andrés Manuel López Obrador, en común acuerdo con el crimen organizado de Santa Teresa y de Tamácuaro Guerrero y del Salitre Guerrero, México. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces dice que Saulo de Tarso, quien era miembro del crimen
organizado del Sanedrín del primer siglo y jefe de los sectas del crimen organizado del Sanedrín, después de haber escuchado la defensa de Esteban, al no resistir y no poder contradecir la verdad, decidieron matarlo, sabiendo que era inocente, porque el crimen organizado del Sanedrín estaba endemoniado por el diablo del crimen organizado. Decidieron matarlo, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Y Saulo, sin saciarse de ver la sangre de Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia del primer siglo, todavía hombres y mujeres y entregándolos presos, porque el crimen organizado del Sanedrín había hecho un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado para acabar con el cristianismo dentro de Jerusalén en el primer siglo. Entonces, entendemos a su gobierno y su administración de su gobierno en la Ciudad de México de los Estados Unidos mexicanos. Exactamente lo mismo que hacía Saulo de Tarso con el crimen organizado del Sanedrín es lo mismo que hace Andrés Manuel López Obrador. Persigue a los católicos cristianos dentro de México, los encarcela, los golpea, los trata mal y asimismo, si puede, los manda a matar porque no quiere que nadie se salve, sino que quiere que todos se vuelvan, que la Iglesia Católica de México se vuelva crimen organizado. Así de grande es la maldad de Andrés Manuel López Obrador y dice que es cristiano el miserable. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice de la siguiente manera. Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase él algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La costumbre del crimen organizado de Sanedrín, comandado por Saulo de Tarso, jefe de los sectas en el primer siglo, la costumbre de ellos era asolar la iglesia cristiana, perseguirlos, golpearlos, maltratarlos, y si era posible, y Dios se los permitía, matarlos, porque eran enemigos de Cristo y enemigos del Cordero de Dios, de la sangre y del Evangelio de Jesús, y los consideraban herejes y falsos. Y la costumbre que tenía Saulo de Tarso, como era un hombre poderoso, pudiente, influyente del primer siglo, entraba con las autoridades del crimen organizado, en su gobierno del Sanedrín en el primer siglo, tomaba cartas, gente, armas, transporte, y llevaban cartas con difamaciones a todos los respectivos lugares de los religiosos y a todas las oficinas de gobierno del primer siglo para que arrestaran a todos los cristianos, para que asolaran a los cristianos de esa época, rumbo a Damasco iba, y asimismo los mataran. Entonces Saulo de Tarso era el gran perseguidor de la iglesia del primer siglo. Lo lindo y lo maravilloso de esto es que Saulo de Tarso no fue tan cabezón después de todo. Al encontrarse él yendo rumbo a Damasco, se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua Nazareno, Jesucristo. Al tener un encuentro personal con Jesús, el Señor de la iglesia, es libertado del demonio y del crimen organizado, y la historia dice que a partir de ahí en adelante se volvió un tremendo apóstol de Jesucristo, y después él era perseguido por los rebeldes del crimen organizado y era encarcelado en diferentes lugares, y escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y llegó a ser una autoridad de la revelación de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Y hasta el día de hoy predicamos sus cartas, su historia, su conversión, su mensaje y su ministerio, porque da testimonio el poderoso mensaje libertador de Jesucristo. Desafortunadamente, AMLO y su administración de su gobierno, en lugar de arrepentirse, deciden rebelarse y mandarnos a matar una vez más el día de hoy. Ya que está siendo supervisado por la inteligencia de Guerrero, México, los Secret Service y los mensajes ocultos que no oyen en la sociedad ni en el público, se puede escuchar cómo se pone de acuerdo
me está destruyendo mi gobierno, me está destruyendo mi administración, es necesario que 40, necesitamos que lo detengan o que lo maten lo más pronto posible porque ya salió a luz el crimen organizado y ustedes también, la gente de 40 también es cómplice de nosotros porque no sabíamos que era cristiano y como ya se descubrió que es cristiano no nos queda otro que matarlo porque no se puede saber la verdad porque nos vamos a quedar en la calle, nos vamos a quedar en la ruina y a causa de eso vamos a perder mucho dinero. Es mejor que muera él y toda su familia porque de esa manera no nos vamos a quedar sin billete. De lo contrario, si se salva y se va del país, entonces nosotros vamos a ir a la cárcel y nos van a matar a nosotros porque somos cómplices de crimen organizado. Cambio y fuera. Entonces, todos los Secret Service están registrando como Andrés Manuel López Obrador está mandando a matar con la inteligencia de México a Miguel Arroyo y a su familia. Ahora, yo le pregunto a las autoridades de México, si ya saben el caso y las cosas, ¿qué esperan ustedes, gobierno de buena reputación? ¿Qué esperan ustedes para liberar a mi familia? Si Patricia Arroyo López es inocente, si Miguel Ángel Arroyo Ríos es inocente, si mi familia es inocente, ¿qué esperan para soltar a nuestra familia si saben que es inocente? ¿Qué esperan para hacer justicia contra Andrés Manuel López Obrador si saben que es un delincuente? Es un perseguidor de la gente inocente, es crimen organizado. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos? ¿O es que acaso toda la nación mexicana es crimen organizado? ¿Todo el gobierno de México es crimen organizado? Si el gobierno de México se para y se queda callado, es porque el gobierno en su totalidad de México es crimen organizado. Pero como hay corruptos que no querrán quedar como cómplices, yo sé que van a echar cartas en el asunto, porque al único que se tiene que destruir es al que por culpa de él, porque por culpa de Andrés Manuel López Obrador y su necedad salió a luz el crimen organizado del Palacio de Gobierno de México. Andrés Manuel López Obrador es culpable de todos los problemas que tiene el crimen organizado en México. El crimen organizado salió a la luz por Andrés Manuel López Obrador. Él causó un escándalo internacional, una revolución nacional, difamaciones por todas partes. Por culpa de AMLO y su administración de su Palacio de Gobierno, se destapó el crimen organizado. Ahora, muchos del crimen organizado se quedarán sin empresas, sin negocios, sin dinero, porque él causó este desastre. Si ustedes quieren agarrar represalia, en el Palacio de Gobierno se encuentra Manuel López Obrador, el culpable y responsable de esta catástrofe. Si él no hubiera hecho eso, de encarcelar a mi esposa injustamente y a mi niño injustamente y a mi persona, no hubiera salido a luz el crimen organizado. Entonces, de esta manera le hago saber públicamente a las autoridades de Europa, a las oficinas de los derechos humanos, al gobierno de Rusia, China, Norcorea y a las grandes potencias, Estados Unidos y a las naciones de Latinoamérica, que no trabajen con Andrés Manuel López Obrador porque es un delincuente y es un hombre del crimen organizado. Ya que él es del crimen organizado también del Vaticano, su trabajo es infiltrar el crimen organizado en todas las oficinas de gobierno de México, infiltrar crimen organizado en los diferentes pelotones militares, en la inteligencia, infiltrar el crimen organizado en todas las religiones que existen en México, porque el crimen organizado del Vaticano dice, no podemos destruirlos desde afuera, pero los vamos a destruir desde adentro. Vamos a envenenarlos poco a poco desde el interior. Entonces, el arte de la guerra que maneja el crimen organizado del Vaticano, y para que sepa el Vaticano, la culpa de esto la tiene Andrés Manuel López Obrador. El arte de la guerra del crimen organizado del Vaticano se basa en la infiltración. Es mejor y es más efectivo el crimen organizado desde adentro que desde afuera, de una manera silenciosa. Pero como ya salió a la luz, se frustraron sus planes y nos está mandando y mande a matar todo el tiempo. Ahora, de esta forma concluimos y entregamos este mensaje para la inteligencia y las autoridades de los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, si hay algún delincuente, algún criminal que está oyendo esto, después de esta catástrofe que vendrá, habrá ruina, habrá pérdidas, habrá desastre y muerte y sangre por todas partes. Pero si tú eres sensible como Saulo de Tarso,
y decides entregarte a Jesucristo, tendrás una razón justa para morir, porque siendo crimen organizado, un día te van a dar caña, un día te vas a morir. Y si te entregas a Cristo y llegas a morir, cuando menos vas a ir al cielo. Y si mueres como criminal, te vas a ir al infierno. Mejor entrégate a Cristo y muere por una causa justa. Todo criminal, todo crimen organizado sabe que un día va a morir. Es mejor morir con Cristo en el corazón que sin Cristo en el corazón. Si escuchas este mensaje, recibe a Jesús. No seas necio. Hermanos, ciudadanos mexicanos, sean católicos o no, el gobierno de México no dejará a los ancianos sin cheque, sin pensión, sin beneficio de los estudiantes. Todo, la administración sigue. El problema es el presidente y la administración de su palacio. Pero eso es reparable en la democracia de México. Simplemente la democracia lo que hace, le revoca el poder al presidente y a su palacio y establecen a otro en su lugar para que el gobierno siga adelante. Él estuvo diciendo que estamos en contra de él porque no queremos que le dé beneficios. El dinero no sale de su bolsa. Él no es dueño del Banco de México. El gobierno es grande. Y el gobierno, la tesorería, tiene su propio departamento. El gobierno militar tiene su propio departamento. Todos están repartidos por secciones. Y tienen gente supervisando la tesorería de los Estados Unidos mexicanos que se encarga de todas estas cosas. No se quedarán sin beneficios. El que se quedará sin beneficios será Andrés Manuel López Obrador por delincuente y por criminal. De esta manera terminamos en esta hora. Señor, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo por habernos dado la victoria sobre el crimen organizado del Estado de México. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, honra, honor y reconocimiento. Gracias te damos por tu poder, por tu presencia. Y de antemano los malvados no quedarán contentos. Te pedimos que bajo la unción de tu Espíritu sujetes criminales, asesinos, delincuentes, violadores, secuestradores, y que derribes toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Y aquellos que no se arrepentirán y no dejarán de perseguirnos, si la única manera es de que estando muertos se acabe el problema, te pido les arranques el alma en el nombre de Jesús, para que otros inocentes no mueran injustamente y no sean perjudicados. Dios mío, sujeta los asesinos y los criminales de este pueblo bajo la unción del Espíritu de Dios y por el poder de la sangre de Jesucristo. Te pido la dimensión ultra tridimensional de tu Espíritu Santo, la ciencia de la guerra en el nombre de Jesús, bajo el poder de tu Espíritu de Dios, la potencia militar de tu Espíritu para defendernos con justicia de cualquier criminal en este pueblo, y la ciencia de la guerra para combatir con poder, con autoridad y con sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. De esta manera terminamos en esta hora. Todo también se grabó en el Facebook en vivo y también se grabó en el Secret Service para la inteligencia de los Estados Unidos mexicanos y del extranjero. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.